Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con la serie de conferencias relativas al mes de junio de este 2020 con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy tenemos a un gran académico, un conferencista nacional e internacional que preside el capítulo Guerrero de la Academia Mexicana de Derecho orgullosamente, el magistrado Jesús Martínez Garnelo. Querido magistrado, muchas gracias por estar en la fiesta de la Academia, que evidentemente pues no podía faltar a su Academia. Muchas gracias, mi presidente y doctor Jesús Naveja. Para mí es un orgullo participar con ustedes y además luego con cariño y humildad. El magistrado Jesús Martínez Garnelo es magistrado del Poder Judicial del Estado de Guerrero desde el año de 1990. Es conferencista a nivel nacional e internacional, es un hombre bastante reconocido en todo el mundo como jurista. Van a ver ustedes, es autor de más de 30 obras jurídicas en las mejores editoriales del país. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, fue secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, fue gobernador interino de Guerrero en noviembre de 2014 y tiene un bagaje tremendo. Es un hombre que tiene una actividad increíble, es incansable, es de verdad un jurista de muy alta talla, que pues es como los que están integrando la academia, un hombre que prestigia la academia, que es un orgullo para nuestra organización y que día con día me va dando muchísimo gusto ver cómo pasan ponentes y ponentes internacionales de la más alta talla, pero a la vez ponentes que sean parte de nuestra organización, que están trabajando a la par de esos grandes académicos. Eso es algo que demuestra la estatura de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y bueno, aquí sí sería muy importante por el tema, por la naturaleza del tema, que es un tema que conoce al 100% el magistrado Jesús Martínez Garnelo, pero sobre todo un tema sumamente importante, porque abordará la teoría de la presunción de inocencia en el proceso penal acusatorio. Y ahí, pues, me gustaría que ingresáramos a este tema, querido magistrado Jesús Martínez Garnelo. ¿Cuál es la importancia legal y procesal de la presunción de inocencia, magistrado? Pregunta importantísima y sobre todo, primeramente, antes de dar respuesta a esta interrogante, quiero dejar de manera muy puntual mi gratitud en esta participación académica, primeramente para usted, como presidente de nuestra importantísima Academia Mexicana de Derecho, que lleva el nombre del prestigiado penalista Juan Velázquez, de la cual yo me siento también orgullosamente partícipe y miembro de la misma. Doctor, lo felicito porque evidentemente después de escuchar a tantísimos conferencistas con vasta experiencia, jóvenes incluso de otros países, evidentemente que me dejan el tema muy alto, va a ver si logro el objetivo de incentivar a nuestros estudiosos de la ciencia del derecho y de la ciencia penal. Y bueno, el tema en sí no solamente es importante y relevante por dos razones o por tres razones, sino por el gran contexto de su génesis. La presunción de inocencia pareciese que fuese un tema novedoso. Es tan antiquísimo como la propia humanidad y evidentemente, si nos ubicamos en la parte del libro de libros que es la Biblia, el Génesis, nos vamos a encontrar ejemplos tan palpables de que la presunción de inocencia era analizada de manera sui generis, pero bajo cánones eminentemente teológicos. Con el paso de los ayeres, el paso de los tiempos, se fue retomando a través de las cortes internacionales y las declaratorias evidentemente universales de los derechos humanos, anteriormente pro persona, ahora derechos fundamentales, tan elemental, posiblemente hasta sencillo como principio, pero cuando me dediqué a la investigación, quiero comentarles que el primer tópico, el primer rubro toral que escribí hace algunos ayeres fue sobre este trabajo de presunción de inocencia, donde la interrogante era, en sí, la presunción de inocencia es importante porque es un principio, porque es una garantía o porque es un derecho. Llegamos a la conclusión de que los tres elementos forman parte de este principio trascendental, insisto, que en un principio se manejaba bajo la universalidad sui generis desde un aspecto teológico. Hoy, evidentemente, lo estamos manejando bajo un bagaje universal, pero con basamento constitucional. Y quiero dejar un precedente. Cosa interesante.
Nuestro 20 constitucional, apartado A, el rubro B, fracción primera, habla del derecho a la presunción de inocencia. Cosa increíble. En Cuba no existe como derecho. En Italia, en su propia constitución, artículo 34-39, describe los derechos procesales, pero se olvidaron de este trascendental principio. Consecuentemente, la importancia que reviste hoy día va enfocada precisamente en los rubros de los efectos preprocesales, procesales y extraprocesales o extrajudiciales, tal y como los plasmo evidentemente en mi segunda obra, que precisamente de la presunción de inocencia, de esa interrogante de explicar si era principio, garantía o derecho, bueno, me di a la tarea de que este principio Magistrado, revestía... ¿puede exhibir el libro, dejarlo un poco para que lo vean, por favor? Es una obra de obligatoria consulta del magistrado, del doctor Jesús Martínez Garnelo, Teoría de la presunción de inocencia en Porrúa. Está amplísimamente recomendado, de verdad, no es cuestión publicitaria, es una obra de altísima talla que deberían de tener precisamente, no solo los penalistas, sino en general toda la gente ávida de conocimiento en el ámbito del derecho. Muchas gracias, magistrado. Pondremos algunas imágenes al final de la obra. Muchas gracias, presidente y doctor. Realmente hoy día, con el caminar de mis charlas académicas en varios países latinoamericanos, hermanos países latinoamericanos, academias de abogados y sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plasmamos nuestra inquietud y también se los digo a nuestros queridos estudiosos, que yo no vengo a que ellos se convenzan de la importancia de este principio, sino a incentivarlos, primero, a los que estudian y dan clases, que se den cuenta que hoy día la presunción de inocencia es uno de los pilares, perdonen el parangón, pero vale la pena señalarlo, que establecen la estructura arquitectónica del proceso penal en el mundo. Pero por si fuera esto insuficiente, tenemos que unir este pilar de la presunción con el principio de la legalidad, principio de debido proceso y los instrumentos internacionales. Este es el andamiaje, esta es la superestructura, repito, arquitectónica de la importancia básica, constitucional y sobre todo con un garantismo eminentemente procesalista de este bellísimo y antiquísimo principio de la presunción. Creo que en términos generales, puedo evidentemente hacer varias referencias, pero lo más interesante es de que nuestros amigos se den cuenta, nuestros queridos compañeros abogados, a quien también felicito a todos los que han participado por el gran bagaje cultural que nos han manejado, bueno, que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Carta Africana de 1979, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos en la Corte Italiana de 1950, o bien en los sentimientos de la nación del generalísimo Morelos, nos abren la compuerta historiográfica de que la presunción de inocencia es y será la estructura básica para un proceso. Y algo interesante para concluir esta primera participación, mi querido doctor, es que la presunción, si los ministerios públicos, fiscales, la manejan en su esquema de investigación para manejar uno de los elementos que yo manejo como teoría de la presunción, creo que no van a tener problema. Los que ejercen el derecho de defensa, de oficio, sociales, públicos o privados, si manejan la destrucción del primer elemento, que exactamente tiene referencia a la acción imputativa sobre presunción de inocencia, no tendrán problema. Y esto se los comento porque en países como Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, donde he participado, los alegatos de apertura de ambas partes han manejado ya el esquema de esta teoría y de este importantísimo principio. Magistrado Jesús Martínez Garnelo, con esa pericia, de verdad esa obra es muy, muy importante, tengo el orgullo que me la obsequié en su momento. Y bueno, con toda esta experiencia, este viajar, magistrado, toda esta gran preparación que tiene y desde la misma función pública, su praxis procesal como principio, ¿cómo la podríamos manejar? Bueno, realmente aquí voy a dividir la pregunta en dos rubros. Una, desde la óptica como magistrado y otra,
desde la óptica como escritor. Como magistrado me he encontrado grandes problemas porque en los alegatos, principalmente en el recurso de apelación para el sistema acusatorio, pues obviamente que citan el trabajo que acabo de escribir, que estamos ya en la segunda edición, por cierto, un tanto agotada, y que espero que en Italia, no pude ir por esta pandemia, pero se va a publicar en la lengua italiana, porque fue parte de mi tesis postdoctoral. Tiene que ver exactamente con las argumentaciones que yo planteo de elevar, y pongan mucha atención, un principio a teoría bajo los presupuestos de 6 elementos positivos y 6 elementos negativos. Acordémonos de la teoría del delito. Elemento positivo, conducta, ausencia de conducta, tipicidad, ausencia de tipicidad. Bueno, pues el principio de presunción, uno de los más importantes elementos positivos para el fiscal es la objetividad del hecho. Y déjenme explicarlo. La objetividad del hecho se da bajo el esquema indisoluble, porque la Constitución no dice que hay que acreditar el delito. Hay que acreditar el hecho que posiblemente sea delito. Entonces, primer elemento positivo para establecer acción imputativa del fiscal es la objetividad del hecho. Cuando hablamos de esta objetividad del hecho, tenemos que recordar por lo menos 3 teorías. La teoría del hecho en sí, la teoría de las equivalencias y la teoría de las probabilidades. El tema está en que hoy día la teoría del hecho, manejado desde el punto de vista constitucional, bajo un esquema de la teoría del caso, nuestros ministerios públicos, igual que su servidor, tenemos que seguir preparándonos y estudiando para que nuestras argumentaciones en las famosas y muy mal denominadas carpetas de investigación, que no son carpetas, son expedientes de investigación metodológica, científica, objetiva y si me apuran un tanto cuanto, hasta pedagógica, porque se manejan técnicas de investigación. Primer elemento positivo que me argumenta en mi carácter de magistrado, y yo tengo que observar, sin trastocar la parte o el rubro dogmático, porque escribí mi trabajo, de que mínimamente ese hecho esté descrito a través de una serie de indicios, de elementos del probandum en cuanto a las acciones posiblemente acaecidas. Y lo más interesante, tiempos, momentos, condiciones y circunstancias en la comisión del hecho que posiblemente sea delictivo. Por un lado. Pero por el otro lado, esta objetividad del hecho, repito, es el primer elemento de 6 positivos, tiene que acreditarse la forma en cómo está participando el probable inculpado o probable imputado. Para ello, aunque no nos guste, tenemos que hacer referencia a la teoría del dominio del hecho, que hoy obviamente bajo un bagaje dogmático ya no es tan interesante la individualización de la pena, la teoría del dominio del hecho, sino más bien la teoría del dominio del acto. Lo que interesa es cuál es el resultado de esa acción. Elemento negativo, ausencia de objetividad del hecho. Entonces, si el Ministerio Público alega la objetividad del hecho, el elemento negativo de la presunción de inocencia es destruir esa objetividad, pero evidentemente bajo también una estrategia de la teoría del caso, eminentemente con sus argumentaciones. Y yo aquí también puntualizaría, no sé, ¿por qué dividieron la investigación en inicial y complementaria? La investigación es una sola. El Código Procesal lo señala en términos sui generis, pero no comparto de esa manera la división de una investigación, independientemente que del juez de control, que por cierto, en ninguna parte del mundo hay juez de control, ni tampoco hay juicios de oralidad, hay juicios de audiencias de corte eminente procesalista. Pero bueno, esto lo manejo como mera referencia porque hay ocasiones que estamos en universidades, por ejemplo, la de Salamanca, y andamos buscando libros de juicios orales. Pues no hay juicios orales, hay juicios de audiencias en todas las materias. Y bueno, vale la pena comentarlo porque mis argumentaciones, cuando solicito en una revisión, en una apelación, esa precisamente por la negativa de una orden de aprehensión, por la no precisión objetiva del hecho,
evidentemente que las objeciones mínimas de la defensa tienen plena validez por la simple y sencilla razón de que basta, y hay que recordar, bajo el principio de congruencia, objetividad del hecho, principio de concurrencia de leyes y sobre todo la igualdad procesal, que hay que suplirle todo a la defensa. Considero que debiéramos suplirle también las posibles carencias de carácter técnico en esa acción de alegatos en materia de apelación, la cuestión de las deficiencias que podamos encontrar en la revisión de un fiscal. Pero por otro lado, como autor, me siento feliz que citen ya estas argumentaciones que, por cierto, yo les suplicaría que chequen y que no olviden. Capítulo 6, a partir de la página 432, empiezo a desglosar la trascendental importancia en cualquier tipo de alegatos, y si me lo permiten, hasta en materia civil y mercantil. ¿Cuál es el objetivo principal o la acción objetiva de una demanda, de un ejecutivo mercantil, en una acción laboral? El hecho en sí. Pues en materia penal, cuanto más o cuanto menos, porque tenemos un 20 constitucional verdaderamente ejemplar, único en el mundo. Y así lo plasmo, doctor Naveja, porque haciendo el comparativo con España, Italia y otros países latinoamericanos, nos damos cuenta que nuestro 20 constitucional está muy completo, independientemente de algunas fallas, que bueno, pese a todo tenemos un Código Nacional Procesal y que esperemos tengamos un Código Penal sustantivo. En ese contexto, tanto la importancia y la forma práctica, creo que vale la pena que los que se dedican a esta materia entren en este conjuego, en esta parte de la praxis, manejando uno de los principales rubros, que es el elemento positivo o la ausencia de este elemento positivo, como me he referido con antelación a la objetividad del hecho. Y bueno, si no me lo quieren creer, yo dije que lo que más deseo es motivarlos, no convencerlos. Vean las resoluciones que están emitiendo muchas cortes y muchos tribunales en Centroamérica o en países latinoamericanos, manejando ya este principio bajo el efecto de la presunción como teoría. Excelente, magistrado. No, sí, es cierto, usted ha hecho todo un panorama histórico desde como surgimiento, que realmente es de corte liberal e individualista, y se demuestra su primaria estadía, y cómo internacionalmente, en el caso Canese contra Paraguay, se ha desarrollado esta obligatoriedad, independientemente del sistema que se trate, si es acusatorio, si es inquisitorio. Entonces, tiene gran importancia y sobre todo en todas, se generaliza todas las materias. Por eso es muy importante esta conferencia, porque va a darnos todo un margen, un panorama de la esencia misma del tema. Y por eso, querido magistrado Jesús Martínez Garnelo, preguntarle ¿cuál es la proyección como técnica de litigación de la presunción de inocencia? Fantástica interrogante, mi querido doctor. Voy a ser muy concreto al respecto. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos maneja como técnicas de litigación y de investigación figuras eminentemente penalistas que nada tienen que ver con las reglas de investigación, como por ejemplo la documental, la axiológica y otras tantas referentes precisamente al desahogo de las audiencias a través de la litigación. Pero por otro lado, nos damos cuenta que amén de que nuestro código se olvidó de las reglas técnicas para una buena litigación y un adecuado y muy positivo esquema de la teoría del caso, tenemos que sujetarnos a dos aspectos trascendentales y que espero también no se olviden. Para tener esa tecnicidad debemos, bajo el esquema de la teoría de la presunción de inocencia, dos estamentos. Uno, ubicarlo como regla de juicio. Es decir, esta regla de juicio tiene que estar concatenada al esquema del jus probandum. En nuestro país, el probandum queda sujeto como regla constitucional al manejo de los datos, al manejo de los indicios que, por cierto, en el Código Nacional como que se olvidaron, pero por ahí lo dejan entrever dentro de las reglas de investigación del Ministerio Público. Datos, indicios, evidencias, huellas, vestigios
Todo este contexto entra precisamente en una conformación, repito, como regla de juicio sujeta evidentemente a la valoración de las pruebas. Es más, hoy puedo decir con mucho garbo y orgullo académico que la mayor parte de las jurisprudencias que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el primer rubro denominado regla de juicio relacionado con el probandum, el jus probandum, toman muy en cuenta en los raciocinios de los autos para librar órdenes, comparecencias, vinculación a proceso o sentencia, no en sí la regla de la valoración del probandum, sino la teoría circunstancial que tiene referencia con la prueba indiciaria, los indicios, los datos como tal, porque así lo exige el 16 y el 19 constitucional. No habla de pruebas como tal, sino en todo caso, como en un principio nos los hicieron ver, de los medios de convicción. ¿Y saben por qué se olvidaron de los medios de convicción? Porque los legisladores en el 20 constitucional, apartado A, fracción octava, dicen que los jueces, así lo afirma casi tan literalmente, para emitir sentencias deben de sujetarse a la convicción precisamente de esta regla de juicio. Y resulta que la teoría de la convicción en países europeos como España, me doy cuenta que entran en un conflicto del que juzga o del que vincula proceso, o el que dicta auto de formal prisión, o el que vincula a instrucción, como lo manejan en Colombia, al manejo de una sentencia, valorando todos estos datos, todos estos indicios bajo teoría circunstancial, pero a través, evidentemente, del probandum. Los datos, los medios de prueba son trascendentales. Y bueno, pues el código habla de la prueba anticipada, de la prueba ilícita, incluso de figuras de las nulidades, que sobre todo la carga de la prueba tiene que ver mucho con el jus civil, que evidentemente nos abrió una compuerta muy interesante para el derecho penal. Pero esta es una regla de tecnicidad sobre la prueba. Y sí recomendaría mucho para los que tengan interés sobre este tema, que chequen también el capítulo 6 a partir de la página 456, que estamos manejando este rubro de regla de juicio en cuanto al estándar de la prueba. Y la Corte tiene una gran cantidad de jurisprudencias donde dice, para valorar pruebas, utiliza la presunción de inocencia bajo los estándares exactamente de los medios de prueba. Segundo rubro en el esquema de la tecnicidad, como regla de tratamiento clásicamente llamada de no autor. Esta regla de tratamiento o de no tratamiento se refiere precisamente a que ya no hay que vincular a proceso, que ya no hay que emitir sentencias condenatorias principalmente, manejando las modalidades de la teoría del dominio del hecho. Hay que recordar que la teoría del dominio del hecho se divide en autoría y participación. La autoría tiene que ver con autoría intelectual, mediata, inmediata. La participación en una gran cantidad de modalidades y con el procesamiento acusatorio existen figuras que espero las incorporen en el Código Penal, porque sorprendentemente seguimos con esta teoría del dominio, como regla de tratamiento, y que se olvidaron exactamente de la nueva esquemática sobre la teoría del acto. En este sentido, cuando hablamos de esta segunda regla bajo el esquema de la tecnicidad procesal, precisamente tenemos que apartarnos del no autor, del no partícipe, del no copartícipe, y usted se ha de acordar que antes se hablaba de la codelincuencia. Cuando manejamos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, mucho se habla de la coparticipación o de la codelincuencia, cuando evidentemente en la doctrina europea no se habla de esta figura. Sin embargo, mientras no tengamos un código penal, mientras sigamos con las reglas de corte procesal y nuestros 32 estados y la Ciudad de México tengan su código penal, seguiremos manejando la presunción de inocencia como regla de juicio y como regla de tratamiento. Ojalá y pudiésemos incluso en nuestras argumentaciones verbales o escritas, porque se permite, como lo decía nuestro querido maestro Jeremías Bedham, no hay procesos de procesos, no hay procesos eminentemente orales ni procesos eminentemente escritos. Hay una fusión,
una postura ecléctica en donde las argumentaciones que no tienen nada que ver con las partes de las técnicas de litigación, con la verbalización o incluso hoy con las técnicas de oratoria que están enseñando, sino simple y sencillamente con reglas tan precisas, claras y objetivas que no dudo que cuando un abogado, un fiscal o un juzgador, que permíteme el comentario, mi querido doctor, en las audiencias preliminares, en donde he estado circunstancialmente presente y veo a mis jueces de control en el país, porque he estado en algunos estados y me han permitido estar presente a las audiencias, los jueces de control, algunos se convierten en verdaderos académicos, mutilando, regañando e incluso previniendo académicamente o ya al fiscal o ya al propio defensor. Son, y lo digo también textualmente, incorrecto que hablemos de un juez de control, porque de esa manera no controla la audiencia. En España se hablan de jueces de legalidad, se habla de jueces de seguridad jurídica, jueces de audiencia. Pero por otro lado, algo me preocupa también, que muchos de nuestros jueces, principalmente en las audiencias preliminares, no toman nota de la descripción inicial, repito, de la descripción inicial del hecho, manejando la acción imputativa inicial sobre teoría del caso. ¿Cuánta memoria tendrá el señor juez de control que desde su área esté tomando nota para la percepción de indicios? Y cosa que no se ha tomado en cuenta por muchos abogados, los contraindicios que se deben de manejar, y que tengo una obra también ya en la 4ª edición con Porrúa sobre la teoría circunstancial y la prueba indiciaria, y sobre todo los nexos causales entre la conducta como materialización del hecho y evidentemente el resultado. Eso lo exige el 19 constitucional y el propio 16 para librar la orden. No lo estoy inventando como tal. Pero por el otro lado, sorprendentemente, ni el fiscal le pide al juez objeción y suspensión de su declaratoria, entre comillas, su regaño, porque no está haciendo argumentaciones en favor de A o B, y mucho menos de perfeccionamiento profesional académicamente hablando. Hay algunos jueces maravillosamente muy especiales que llevan unas audiencias pulcras y sobre todo receptivos y tomando nota. Hoy día, bajo estas técnicas de las reglas, creo que valdría la pena retomarlo para una praxis procesal. Y permítanme comentar, hace unos días participamos sobre el nuevo protocolo de procesamiento judicial, utilizando las herramientas digitales, y decían, si no hacemos un protocolo con reglas de los partícipes de manera programada y bajo principios, por ejemplo, de la inmediación y la contradicción claros, vamos a tener grandes problemas. Es cierto. Qué bueno que hace ese planteamiento, magistrado, porque todo este tema de la digitalización judicial es hoy en día más que un reclamo, una necesidad, ¿no? Y es importante cómo se visualiza, sobre todo en el momento que vivimos, porque si no hay una parálisis en uno de los derechos fundamentales y preferentes, como es precisamente el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Así es de que, qué bueno que hizo esta referencia. Magistrado Jesús Martínez Garnelo, ¿por qué en su libro refiere que este principio, presunción de inocencia, es una teoría? Excelente, excelente. Bueno, de entrada, espero que no les parezca chusco a nuestros queridos hermanos académicos de otros países o a jóvenes que nos están escuchando. En todo el continente. Que sea una teoría arrancada de un subconsciente o de una mera ocurrencia. No. Al principio de mi charla decía que los 4 pilares que hoy día en el mundo, manejando los derechos fundamentales y los criterios de las cortes interamericanas, incluyendo la Corte Penal, dicen, sostienen y afirman que la presunción de inocencia es el basamento estructural para lograr una tan trascendental inocencia o una tan trascendental destrucción de la presunción para lograr la culpabilidad. Y algo verdaderamente interesante, cuando yo me puse a escribir, después de haber hecho el libro de presunción de inocencia, principio, garantía o derecho, miren que es un poco grueso, pero aquí está el tema de todo el contexto de las pruebas y la standardización de la prueba para hablar de la presunción.
Pero cuando también ya editorial Porrúa. de Editorial Porrúa, también en la segunda edición, cuando yo me dediqué a puntualizar esto, porque mis maestros, que eran 8 decanatos en la Tercera Escuela de Sociología Jurídica de Milán, me decían, te quedaste corto con tu investigación sobre principio, garantía o derecho. Dije, tengo que preocuparme por darle algo a los abogados penalistas, aunque sea lo último que escriba, porque No, bueno, a pues que cierta edad no. y con estas pandemias no sabemos los que ya No, tenemos, mi querido los magistrado, que somos del siglo pasado. usted ha producido mucho y tiene que seguir produciendo. Es muy importante su trabajo y su investigación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues es obvio que también uno sigue el ejemplo de los grandes maestros académicos y constitucionalistas, y lo he dicho abiertamente a cualquier parte que voy. Si hay un constitucionalista que vale la pena leer, que vale la pena comentar, es don Jesús Naveja, ¿eh? Entonces, yo solamente me uno al ejercicio tan importante y a este ejercicio de corte internacional y nacional que usted está planteando. Pero hacía referencia que elevé esta teoría porque había necesidad de describir, de acuerdo a lo que plasmaba la Constitución en el artículo 16, 19 y 20 constitucional, elementos positivos y elementos negativos. ¿Por qué teoría? Porque establecen presupuestos. No podemos hablar del delito si no hablamos del hecho bajo elementos o presupuestos. Me parece incongruente, y obviamente si el maestro, mi querido maestro don Raúl Zaffaroni, algún día escucha esta charla, bueno, yo definitivamente no comparto, ni voy a compartir, que el delito sea la conducta típica, antijurídica y culpable. Esos son elementos de la estructura de la teoría del delito. El delito como tal tiene relación, bajo un enfoque de política criminal, eminentemente sobre el hecho en sí y los hechos que ocurren, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, con las manifestaciones por la privación de un personaje de color en Estados Unidos y de lo que está ocurriendo como tal, en el rompimiento exactamente de un bien jurídico de altísimo rango jerárquico, pero no bajo el esquema de la prueba como tal, sino del hecho en sí. Entonces, la teoría de las probabilidades, la teoría de los presupuestos hacen que la presunción de inocencia se eleve a su máximo esplendor, que es una teoría como tal. Es decir, teoría porque vamos a manejar supuestos hipotéticos. Esto nada tiene que ver con la teoría del caso o con la teoría del método para explicar la litigación o el caso en sí. Estamos hablando de en sí de la esencia, de la raíz que conforma en sí la presunción de inocencia elevada a teoría. Imaginémonos que la teoría es una especie de globo y en el globo incorporamos 6 elementos positivos y 6 elementos negativos. Y solamente he explicado uno por razón de tiempo. Pero miren, si pudiésemos acreditar la objetividad del hecho, yo me permitiría hacer la acotación de que tiene el fiscal que describir la teoría o el elemento trascendental positivo del nexo de causalidad. Nada que ver tampoco con la causa de la causa, es causa de lo causado. No, el hecho que describa datos, momentos, condiciones, circunstancias. Elemento negativo de esta teoría, destruye los datos, el tiempo, los hechos, las condiciones y las circunstancias. Hemos encontrado en el sistema, en las carpetas, en las mal denominadas carpetas, que por decir las 15 horas, señalan las 3 y no dicen si de la mañana o de la tarde. Eso es tiempo, ese es un dato. Y tenemos que ser muy puntuales del por qué precisamente este primer elemento de la objetividad del hecho, el nexo causal y la acreditación de la culpabilidad son básicos en cualquier argumentación. Si hay abogados que me escuchen, los motivo a que argumenten, que digan que Martínez Garnelo sostiene un esquema teórico, pero en forma práctica. Explico los 6 elementos en un cuadro sinóptico muy puntual, repito, capítulo 6, a partir de la página 432, y los elementos negativos. Pero no para con esto mi esquema, mi querido doctor, mis queridos amigos. Me vi en la necesidad de ir incorporando a estos elementos
rubros, presupuestos sobre algo o un elemento importante que maneja en la teoría del caso del fiscal, los alegatos de imputación. Es increíble que los elementos de imputación no los describan ni por escrito ni verbal. Estoy agregando en estos elementos positivos y negativos este esquema estructural de la acción de imputabilidad para que la defensa objete este principio de objeción y de incluso suspensión de audiencia porque no hay coherencia en la acusación imputativa, tienen que hacerlo valer. Pero por otro lado, consideré prudente elevar la teoría porque ¿qué crees? ¿Qué creen mis queridos amigos? De esta teoría se desglosan 3 efectos procesales bellísimos y los clasifico de esta manera: efectos preprocesales, efectos procesales y efectos extraprocesales o extrajudiciales. De ahí, solamente como una pequeña muestra de mi gran cariño y mi gran amor a este libro, del por qué elevo mi trabajo de investigación como teoría, mi querido doctor. Excelente, excelente. Y la verdad, se quedan muchas cosas en el tintero por ese conocimiento tan vasto y esa capacidad de explicarlo. Es impresionante, yo siempre lo he dicho desde que me tocó el privilegio de conocerlo, Iztapa. Y bueno, les vamos avanzando a todos que vamos a hacer un taller con amigos de todo el mundo y obviamente mexicanos que del tema del sistema penal acusatorio adversarial, y uno de los módulos lo va a tener que manejar el magistrado Jesús Martínez Garnelo con esa pericia que tiene y esa capacidad que pues vamos a seguir haciendo muchas cosas y ya vieron, la verdad deja que se queda uno fascinado. Magistrado Jesús Martínez Garnelo, para cerrar, ya habló de los efectos, pero en específico por los tiempos, ¿cuáles serían los efectos procesales de este principio? Maravillosa pregunta también, y obviamente yo acepto con cariño, pero sobre todo con mucha humildad, el colaborar con mi Academia Mexicana de Derecho en lo que me corresponda, porque es no solamente gratificante, es una partecita de abono a lo que usted y al maestro Juan Velázquez han hecho por darle una imagen diferente al estudioso de la ciencia penal. Todos, usted también y cada uno de los que lo integran son puro talento, es un capital humano fuera de serie. Yo me siento muy orgulloso de todos y en este momento que hablo con usted, me siento muy orgulloso de usted, de su capacidad, de su trabajo, de su amor por el derecho y sobre todo la facilidad increíble que tiene de vincular ese gran conocimiento del derecho con la pedagogía. Admirable. Muchas gracias, doctor. Y bueno, solamente abonando antes de contestar la pregunta, es simple y sencillamente que en esta segunda edición, porque es la segunda edición de la teoría de presunción, color rojo, estamos agregando derecho comparado de varios países. Hemos estado en Cuba, hemos estado en Costa Rica y se han sorprendido de cuántas cosas han abandonado por la pregunta que usted me comenta. Yo hago solamente un análisis, no hago crítica de los países porque respeto el Estado de Derecho democrático y garantista de cada país, pero consideré prudente, por ejemplo, dado que estudié en Italia, explicar exactamente cuál era su ambigüedad o lo que habían olvidado sobre presunción en la propia España, en donde obviamente su código criminal dista mucho, evidentemente, de los artículos constitucionales sobre presunción. Pero en sí, comentaba que esta teoría como tal la elevé bajo el esquema de efectos preprocesales por la simple y sencilla razón muy elemental. Cuando hay una investigación que todavía no desterramos en nuestro país por sospecha, y vaya, que hay aseguramiento de cuentas bancarias, rompiendo el secreto bancario, derecho a la intimidad, derecho a los datos personales, derecho a la defensa mínima. ¿Cómo te vas a defender? ¿Te dieron la garantía del debido proceso? Recordemos que así empecé mi charla. La base estructural hoy día de todo procesamiento es presunción de inocencia, legalidad, debido proceso e instrumentos internacionales. Pues este bagaje de los efectos los dividí en preprocesales. Cuando hay una investigación por mera sospecha, casi época medieval, necesariamente tenemos que alegar, atención, el efecto preprocesal de la presunción de inocencia bajo un esquema constitucional, garantista y eminentemente procesalista. Quiero ver qué es lo que dice un juez en el ámbito local o federal
Si uno argumenta el efecto preprocesal, repito, preprocesal, porque así me lo está delegando el 20 constitucional apartado B como derecho en su fracción primera. Esto tiene que ver incuestionablemente para la audiencia preliminar de una acción imputativa. Resulta que nos mandan traer para comparecer en una carpeta de investigación y nos detienen. ¿Y el efecto preprocesal de la presunción? ¿Dónde quedó? Entonces, uno de los rubros por los cuales consideré básico y trascendental hablar precisamente de los efectos preprocesales es que como principio universal, incluso traído desde la época del código hebreo, la estructura del derecho hebreo, es tan antiquísimo como la propia humanidad. Pero en los alegatos de audiencia inicial se requiere en una comparecencia expresarlo. No solamente digan, bajo el principio de presunción de inocencia, señor juez, solicito que no decrete la detención legal de mi defenso. No. Bajo los efectos preprocesales de corte constitucional en esta audiencia preliminar, su señoría, juez de control, juez de no control, juez de legalidad, solicito suspendas la audiencia porque los datos de investigación y los medios probandum mínimamente indiciarios del fiscal son insuficientes. Este es un efecto preprocesal. En el capítulo 6, aproximadamente en la página 480, describo aproximadamente 25 efectos preprocesales, pero también hay efectos procesales. ¿Cuándo arrancan los efectos procesales? Cuando ya eres notificado de una acusación, cuando sabes perfectamente bajo el principio de debido proceso quién te acusa, qué elementos imputativos existen en tu contra, y tú tienes evidentemente ya el derecho de argumentar bajo un efecto procesal, ya no preprocesal, procesal, bajo el esquema doctrinal, jurisprudencial e incluso de precedentes, como hoy nos regalan tantas resoluciones las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Y por último, imaginémonos que llegamos a la parte final de una sentencia condenatoria. Llevamos ante la autoridad federal de un fuero común a un fuero federal y nos confirman la sentencia condenatoria por X delito a nuestro cliente. Argumento en mi libro que si no nos funcionan los efectos preprocesales, los efectos procesales de argumentación en cuanto a la acción de preparación y mediación de prueba o la parte técnica de la acción oferente a la prueba, en la etapa de juicio oral, en la etapa de la evaluación y valoración de la prueba, tenemos que hacer argumentaciones de esos efectos preprocesales, pero además procesales y de corte extra procesales o extrajudiciales. ¿A qué me refiero? Que podemos recurrir a tribunales como es la Suprema Corte de Justicia en una revisión. Hoy, bajo el principio de justicia y jurisdicción universal, podemos eminentemente recurrir ante la Corte por ambigüedad en el manejo de una resolución, por carencia de principios y efectos procesales, por la carencia de motivación o por la carencia de fundamentación. Y atención, ¿por qué es importante establecer, permítanme señalarlo, esto como una plataforma de efectos extraprocesales? Porque podemos recurrir a una corte internacional. Ya las cortes internacionales nos han dado muestra, no de su sensibilidad, sino de su alto profesionalismo, del respeto a los derechos humanos, de un garantismo mínimo, pero que evidentemente no se debe de trastocar porque se han vulnerado. Efectos, repito, preprocesales desde una investigación, efectos procesales en las audiencias, incluyendo la de oralidad, y sobre todo en una revisión ante la Suprema Corte. Un caso muy simple y muy sencillo que pudiera señalar de un efecto extraprocesal o extrajudicial ante las Cortes, pues evidentemente las tenemos hoy día en la Corte a la que he visitado en 2 ocasiones en Costa Rica y que usted también, doctor, ha estado en la misma impartiendo cátedra y participando activamente, por lo menos de 5 resoluciones en donde se maneja, repito y reitero, la presunción de inocencia bajo los efectos extraprocesales o extrajudiciales
que fueron omisos las autoridades responsables en la etapa de investigación, vinculación a proceso, bajo efectos procesales y sobre todo la no revisión de los elementos positivos o negativos, según sea el caso de este importantísimo principio. De ahí, repito, que hoy día, los abogados, los que nos gusta el penal y que nos gusta litigar, por lo menos en la charla académica, porque yo tengo prohibido litigar fuera de la vida académica, pues simple y sencillamente el de recibir la información, recibir las opiniones de los que ejercen el derecho de defensa en sus argumentaciones, o simple y sencillamente de retomar sus argumentaciones para enriquecer mi postura de estos efectos procesales, repito, de un principio. Y algo muy elemental por aquellos que les gusta leer. Yo inicio este trabajo con algo muy elemental, con 3 casos bíblicos, e increíblemente, desde esos casos bíblicos se violó, no un efecto procesal, se violó el más elemental derecho fundamental de una presunción cuando se nos dice que somos creados y procreados a través de una inocencia, a través de una pureza, y que evidentemente, criminológicamente, en el desarrollo social o incluso sociológico, nos convertimos en entes distintos. Pero de verdad que la presunción de inocencia hoy día reviste una importancia verdaderamente bella, y yo les pediría a todos nuestros queridos amigos que lo intenten, que sus argumentaciones las plasmen. Quiero ver la reacción visual de los jueces, de los magistrados en apelación, cuando puedan hacer referencia de la presunción como teoría y tomando en cuenta sus efectos extraprocesales, procesales o extrajudiciales. Excelente, excelente, la verdad una extraordinaria disertación del magistrado doctor Jesús Martínez Garnelo, presidente del capítulo Guerrero. Y bueno, él es un hombre muy inquieto, como todos los que integran la academia, un hombre aparte muy, independientemente de muy estudioso, muy de academia, extraordinariamente estudioso, como ya lo vieron, le encanta compartir. Entonces, ya hemos platicado, ya vieron, vamos a hacer un taller. El primero va a ser de género para julio, que coordina el maestro César, y va a estar en una parte de la coordinación del magistrado y va a participar en esos 10 segmentos que vamos a hacer en relación al tema del sistema acusatorio adversarial, donde van a participar igual gente muy brillante, el magistrado, uno de los defensores públicos interamericanos más importantes, gente del país muy valiosa, del extranjero, y algo, ahí le teníamos de sorpresa a mi querido magistrado. Vamos a iniciar con una etapa nueva de la Academia Mexicana de Derecho con la presentación de libros por esta vía, con 3 comentaristas a nivel nacional e internacional de la más alta talla. Vamos a empezar también, por ejemplo, con el libro que acaba de sacar en Derecho Constitucional el doctor Giovanni Figueroa, que es un director de posgrados de la Ibero Santa Fe. Vamos a presentar una de las obras de Rodolfo Vigo, que también va a estar está con nosotros en esta serie de conferencias, uno de los mejores en argumentación jurídica del mundo. Vamos a presentar el del magistrado Jesús Martínez Garnelo. Estamos por confirmar presentar el que acaba de salir de presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, y el de Horacio Rosati, que es ministro también, uno de los ministros más destacados de la Corte Argentina. Excelente. Y que hace un análisis también de estos temas de casos históricos, está muy interesante. Entonces viene esa nueva modalidad y esa gran sorpresa de Arturo Comón de Uruguay, que es uno de los mejores procesalistas. Entonces vamos a empezar a presentar obras a nivel internacional de grandes juristas europeos y americanos, y en el primer bloque vendrá la presentación de la obra de mi querido magistrado, con 3 abogados también que la van a comentar, de altísima talla internacional. Esa es una de las modalidades, mi querido magistrado. Pues es un hombre muy talentoso, es un hombre muy emprendedor, es un activo maravilloso de la academia, y quería darle, bueno, ya sabía lo del taller, pero quería decirle pues que de las primeras obras que vamos a comentar, hay 2 mexicanos y 3 extranjeros muy valiosos. Decíamos Giovanni Figueroa, el magistrado Jesús Martínez Garnelo, el caso de los juristas que ya comentamos, y vamos a empezar a hacer este trabajo muy importante para que se conozca la obra, pero lo más bonito también va a ser que la van a comentar evidentemente el autor y 3 personas muy connotadas como él, de talla internacional.
Así de que, pues, esa sorpresa le tenía, querido magistrado Jesús Martínez Garnelo. Maravilloso, y es un privilegio para mí, además, si me lo permites, dado que me estás dando muchas premisas, que separó la publicación de mi libro de corrupción e impunidad, cultura de la legalidad. Ojalá y ya esté a la venta para que te lo haga llegar, que es un trabajo sencillo, accesible, pero que hoy todos también hablamos de cultura de la legalidad. Claro, básica, pero bueno, esa sorpresa, qué bueno que vamos a presentar la obra de tanto talento. Y hoy despedimos esta conferencia magistral, de verdad magistral, de un gran amigo, del presidente del capítulo Guerrero. Vean ustedes la talla de juristas que tenemos en el interior y como miembros honorarios y miembros distinguidos de nuestra academia, gente maravillosa. El gran activo que tiene esta academia, no se cobra un peso, ni siquiera por ser miembro. Ninguna conferencia, ningún taller tiene un costo, ni un peso, porque así somos fusionados. Grandes talentos, pero sobre todo por un gran compromiso social. Y hoy concluimos con esta gran conferencia del magistrado Jesús Martínez Garnelo, presidente del capítulo Guerrero, con el tema, la teoría de la presunción de inocencia en el proceso penal acusatorio. Gracias y nos vemos en la siguiente conferencia nacional. Doctor, pues solamente darte las gracias con todo mi cariño y toda mi gratitud. Primero, por dejarme participar en este gran foro. Segundo, por ser parte de la academia. Y tercero, darles mi cariño fraterno a todos los brillantes ponentes que participaron, porque evidentemente el sello académico lo maneja usted. Muchas gracias.